Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero Buenas que noches. se encuentren bien. Buenas tardes. Hola Jorge Catelli, para mí es un honor este encuentro. Eh, Ustedes saben que hoy nos encontramos con Jorge en ocasión de trabajar en la cátedra un autor que yo considero inclasificable y que es Bion, y que para mí es realmente un gusto enorme contar con Jorge para esta oportunidad. Les quiero decir que eh, le pedí a Jorge que me dé un par de datos para que lo presente, y realmente es como inconmensurable la cantidad de espacios en los que transita respecto de la enseñanza y la difusión del psicoanálisis, con lo cual realmente creo que tenemos que estar muy agradecidos de contar con él. Me dijo que diga dos cositas. Es imposible elegir dos cositas de la larga trayectoria que creo que ni siquiera me la pasó toda, porque sé que está también en muchos encuentros y seguramente que tiene oportunidad de transitar por algunos medios, lo habrá visto, charlando sobre adolescencia, sobre educación. Bueno, les quiero contar, lo voy a tener que leer, discúlpenme, que además de psicoanalista, es profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es doctorando también por nuestra universidad, es full member and analyst trainer de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es miembro plenario de la Federación Psicoanalítica de América Latina, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, los títulos continúan, tiene muchos libros, artículos y trabajos en revistas científicas, tanto en inglés como en castellano como en alemán. Es decir, tenemos un experto con el cual también sé que la vamos a poder pasar muy bien. Así que, Gracias. bueno, es un honor para mí, Jorge, contar con vos en este espacio. Y bueno, quiero comentarte que nosotros hemos trabajado Melanie Klein y dos clases sobre Bion. No hemos visto a un Winnicott, son los tres autores que se trabajan en escuela inglesa. Y este es Ah, un fantástico, es decir, que ven Klein, Winnicott y Bion. Ok, ok, primero ok. Bion antes de Winnicott. Primero Bion. Bion antes de Winnicott. Ok. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer enormemente, Estela. Para mí le cuento a los chicos, a las chicas que están presentes que me da mucha alegría. Yo soy profe en filo y en Ah, en filo, psico sí, estoy, también. claro, estoy no, no, simplemente para contarles que me da alegría porque es una oportunidad de visitar el grado, porque yo estoy en el posgrado en parte de un seminario. Entonces, te quiero agradecer mucho, Estela, porque haciendo memoria el otro día me acordaba que nos conocemos desde hace unos 30 años. Qué horror, allá por el año 92, 93, pero bueno, me da mucha alegría estar de este modo en psicología, en tu cátedra. Hoy evocaba un poquito cuando me preparaba para charlar con ustedes de Beatriz Greco, allá lejos y hace tiempo que yo la había cursado hace 35 años atrás, que era una materia que a mí me producía mucho impacto y mucha resistencia, porque cuando yo empecé a leer a Klein, yo dije, esta gente está totalmente de la gorra, pensé, están todos locos, que el pene volador, destructivo, es decir, toda la imaginarización alucinante de Klein me había causado de entrada una cierta resistencia y a la vez era muy impactante la clínica que mostraba Klein y que posteriormente yo trabajé mayoritariamente, sobre todo en los primeros 15 años de mi profesión,
como analista con niños, ¿no? Y es tan impresionantemente clínica la Klein, que recuerdo con mucho cariño todo ese lenguaje en el que me costó introducirme y que agradecí tanto, porque era el único espacio en mi formación de grado en que veíamos la escuela inglesa, a Melanie Klein, en ese momento veíamos un poquito de Ferenczi, que es un húngaro, que es muy interesante también, veíamos un poquito de Abraham. Me parece que está bueno y aprovechenlo en la materia, estos tres autores que son el tronco de la escuela inglesa, como los pilares fundamentales, porque no se lo van a olvidar para toda su práctica futura, por supuesto para aquellos que tengan el interés de trabajar con la clínica, ¿no es cierto? A mí me gustó mucho también la invitación de Estela, por otro lado, a hablar de Bion, que es un analista que intenta darle, digamos que a eso mismo, que yo voy diciendo, bueno, que tiene como cierta imaginarización o ese discurso kleiniano tan rico en metáforas, en imágenes, en representaciones, ¿no? Bion intentó hacer un trabajo muy valioso y creo que logró un trabajo muy valioso en relación a la articulación con la filosofía, por un lado, con la geometría, con la matemática, es decir, que intentó una formalización de ese pensamiento kleiniano, no sin disminuir la hondura clínica que tenía la Klein. Justamente él pertenece como analista inglés a ese grupo que se formó muy cerquita de Melanie Klein. Ustedes ya habrán escuchado que estaban muy divididas las aguas, que estaban particularmente enfrentadas Melanie Klein y la hija de Freud, Anna Freud. Te tengo dos veces, Estela, pero en uno sos un Sí, pero señor. no sé por qué. Ajá, muy bien, no Ah, sé. parece Matías. Matías, que lo presentamos a Jorge. Matías Domínguez es un profesor de nuestra cátedra y es el que ha estado al frente de las clases de Bion. Así que para Ah, qué mí era bueno. importante que contáramos con su presencia. Bueno, buenísimo, Matías, un gusto enorme. Y se ve que te interesó, que te gusta Darbion. Sí, 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 sí. Fue un Bueno, descubrimiento. ¿perdón? Fue un descubrimiento, bien, para mí. Bueno, viste, yo decía que dentro de la escuela inglesa, Bion tuvo como un lugar de formalización del psicoanálisis kleiniano, ¿no? En relación a la introducción de elementos que tienen que ver con la filosofía, con la matemática, que tienen que ver hasta con la geometría, y que en ese universo de esa escuela inglesa tan dividida entre Melanie Klein y Anna Freud, ¿no? Él creo que hizo un aporte muy interesante, ¿no? Con respecto a lo que fue en su momento la Sociedad Británica de Psicoanálisis, este, como tipo creativo, ¿no? Con respecto al tema de la teorización, incluso todo lo que incursionó en el trabajo con grupos, por ejemplo. Este, y bueno, y acá en la Argentina también debo decirles que tuvo una enorme acogida, ¿sí? Fue años atrás, ¿no es cierto? Pero aún hay muchos psicoanalistas que tienen una raigambre, una filiación importante en la enseñanza de Bion. Eh, con respecto al que a ver, es muy vasta la obra de Bion. A mí se me ocurrió hacer
digámoslo así, una selección en esta introducción de unos 20 conceptos, más o menos, como para hacer un pasaje, digamos, por algunos conceptos que me parecen cruciales, y disculpen que por ahí o es un poco ambicioso o podría resultar un poco banal, porque no quería dejar al menos los focos más importantes de mencionarlos, sobre todo con la expectativa de despertarles el interés de profundizar, el interés en que por ahí después en las lecturas de la bibliografía que tengan en la cátedra y tal, puedan evocar algo de lo que vieron aquí en este encuentro, como le puso Estela, entre Estela y Jorge Catelli. Les preparé una mini presentación, una cosa muy simple, que voy a entrar y salir, así que si me permiten compartir pantalla, voy a poner simplemente como para que los estudiantes y las estudiantes puedan ir ubicando algunos A conceptos de ver estos que voy a ir si ahí hablando. podés Vi compartir. en la página hermosa que tienen, que tienen de la cátedra, que tienen una cantidad de fotos, así que fotos no les traje, pero me encantó la página que tiene Estela, y bueno, así que para mí un placer entrar a los conceptos, al menos algunos, de Wilfred Ruprecht Bion, ¿sí? ¿Se está viendo bien ahí? Lo vemos a Bion con una copa, no sé si Bion está bien. No, Sí, es un este es cuando el Bion se casaba la hija ahí, y estaban de festichola. Así que a mí me pareció lindo sacar, porque el tipo, él era un poco esquizo, perdón, ¿no? Que se los desidealice. Él era un tipo muy peculiar. Yo con toda la gente que hablé, que lo ha conocido y tal, las fotos se los veo. Les preparé un par de cositas para verlo, y me gustó esa foto que está un poco ahí como de coté. Era el día del casamiento de la hija. Pero justamente, digamos, hay un primer concepto, una primera idea, que es la de contenido y continente. Esta es una idea como fundamental, digamos, en lo que tiene que ver con las ideas de Bion, porque nosotros, incluso argentinos, tenemos un lenguaje en nuestra sociedad que es particularmente psicoanalítico. Lo que pasa es que ya ni sabemos por qué, y utilizamos hasta insultamos con diagnósticos psicopatológicos, cosa que en ninguna otra sociedad ocurre eso. ¿Ubican? Incluso cuando uno dice, bueno, ¿qué contenedor, qué fulanito? Sí, no, me recontuvo, le dice uno al otro. Está incorporado a un lenguaje cotidiano, algo que ni sabe la gente qué quiere decir. No existe la palabra contener en ninguna otra lengua como la utilizamos nosotros, y el origen de esto es una idea que se popularizó en nuestro país porque hubo mucha difusión del psicoanálisis, pero sobre todo hubo en un periodo en que Bion era un poco un rockstar en la Argentina, y lo traían y tal, y los encuentros y las supervisiones. Y en ese sentido, esto es el primer modo en que Bion concibe algo que tiene que ver con los vínculos tempranos. Vínculos tempranos que ustedes ya vieron a Melanie Klein, ha dicho Estela, ese encuentro del sujeto con un otro, podríamos decir desde otra línea teórica. Klein diría del bebé con el pecho. Bion lo plantea en términos del infante con la madre. Y eso que va a plantear, digamos, en términos de
el infante con la madre, digamos, eso que él va a plantear en términos de ese primer encuentro, va a ser un encuentro justamente que está, que está marcado precisamente por ansiedades que son esquizoparanoides, siguiendo con las enseñanzas de Melanie Klein, con ansiedades que él va a ubicar dentro de procesos y elementos que él llama beta, y que va a constituir, fíjense esta imagen, les agregué esta imagen porque uno puede ver ingenuamente esto como un niño tomando el pecho, pero lo que teoriza Bion a partir de la enseñanza de Melanie Klein es que hay un enorme mundo que habita a ese niño, que es un mundo repleto de pulsión de muerte, de pensamientos destructivos, de desintegración, que tienden a ser proyectados, vale decir, puestos en el otro, y que esto empieza por la sensación misma del hambre. ¿Vamos bien hasta acá? Yo les pido que me interrumpan, escriban en el chat, abran el micrófono y digan quiero decir algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, dale. En esa idea, ustedes piensen incluso estas ideas justamente de la escuela inglesa que le dio mucha importancia a aquel texto que ustedes deben haber visto en Freud hace poco tiempo, que es Los dos principios del suceder psíquico. Le da mucha importancia al elemento económico. Entonces, ellos pensaban justamente, ¿no? Digo ellos, en términos de los muchachos de la escuela inglesa, que consideraban especialmente esos 9 meses de gestación en que había una constancia en la oscuridad del vientre materno, una constancia en la alimentación vía cordón umbilical con sangre oxigenada, una constancia en la temperatura, una constancia prácticamente en esa falta de sensación de gravedad, y que repentinamente en la salida del parto lo que se producía era una ruptura abrupta, y que esto lo que desencadenaba era una tremenda descarga en ese salto económico de pura pulsión de muerte, que para Bion él lo va a llamar, en un intento de quitarle, como les decía, imaginarización, categorización psicopatológica, le pone letras griegas. Y entonces le va a llamar elementos alfa y elementos beta. Los elementos beta, que a lo mejor ya los han visto con Matías, tienen que ver fundamentalmente con ese elemento más desorganizado y psicótico, que requiere 2 cuestiones: sostén y metabolización. El sostén, que es un concepto además de Winnicott, a quienes ustedes van a ver próximamente, tiene que ver incluso con el hecho biológico, ¿no? Y orgánico de sostener en los brazos el cuerpo, pero que es metáfora de otro sostenimiento, tal como la metabolización. Por ejemplo, una cuestión que él llama función de reverie o de ensoñación, va a tener que ver con esa posibilidad de que la madre transforme los elementos más psicóticos, que son los elementos beta, en elementos alfa como una función que organiza el aparato de pensar, que es como va a llamarlo Bion, a algo que él funda, describe como su modelo de aparato psíquico, en que la metabolización él la llega a comparar incluso con la digestión. ¿Por qué? Porque dice que la digestión
y toma diversos ejemplos, pero hay digestiones que son en el reino animal o en el orden de la biología, digestiones externas y otras digestiones internas. Por ejemplo, una araña, como muchos insectos, hacen una gran parte de la digestión en el mundo externo. ¿Ubican biología de tercer año de la escuelita? Es decir, la araña, ¿qué hace? Capta en la red al bichito, al insecto, lo envuelve, lo paraliza, mete una sustancia que licúa los órganos, se los licúa en el interior, y eso que está ocurriendo son los jugos gástricos, pero no está dentro de la araña. Está en el bichito ese adentro de su queratina. Se digiere adentro del bicho, se licúa ese interior. La araña introduce una especie de pipeta orgánica y absorbe y se nutre de ese interior ya digerido afuera de ella. Si no lo sabían, les recuerdo, esto es uno de los ejemplos. Entonces, esa digestión es uno de los ejemplos que trae Bion, donde dice, la madre tiene que metabolizar como si digiriera por él. En esa metabolización, que es metáfora de lo psíquico, de los elementos beta que el infans proyecta e impacta en la madre, y ahí empieza otro cantar, que es con quién se encuentra ese infans. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, piensen aparte que en la escuela inglesa tuvo mucha importancia, vos ahora que nombrabas, Estela, lo de mi doctorado, que estoy trabajando mucho el tema de la identificación, ellos estaban muy preocupados por la identificación en términos si la identificación se diferenciaba de la proyección, si la proyección era lo mismo que la incorporación, es decir, había como una temática que estaba muy en relación a metáforas de índole. Por ejemplo, el del famoso, les cuento un chisme por si les interesa, vieron que Freud en un momento dice que toda identificación comienza por ser oral y canibálica. Recuerda, si abren el diccionario de Laplanche, tercer renglón dice, el proceso que empieza a ser por oral y canibálico. Bueno, eso es un periodo muy breve en el que Freud sostiene esa idea. Antes, desde 1895, sostiene ideas totalmente distintas. Y después, al final de la obra, en el Moisés y tal, él plantea otras cosas. No sé por qué tuvo tanto enganche por Tótem y Tabú, que es de esa época, en que él tiene un metejón bárbaro con Abraham. Y Abraham lo lima a Freud para que ponga la idea de lo canibálico, que ponga, tengo las cartas, después se las puedo mandar, que le insiste, y el otro, que estaba reenganchado con su discípulo, incorpora justamente la idea de la identificación, que era parte de lo que iba a ser como modelo de incorporación oral y canibálico a su trabajo, y le da este estatuto al concepto que ocupa un lugar importante dentro de la escuela inglesa. Se los comento para que, digamos, en ese sentido lo ubiquen, digamos, ¿no? Como parte de algo que era una preocupación dentro de este grupo de analistas, y que en este sentido, justamente lo de metabolizar tenía que ver con las metáforas digestivas, un modo de explicar qué ocurría con el aparato psíquico en estadios tempranos, en ese encuentro de el bebé con la madre, ¿sí? Y que esto lo que iba a lograr era metabolizar aspectos más psicóticos para darle lugar a algo que él llamaba una barrera de contacto, como si fuera una posibilidad de tabicamiento de ese aparato psíquico y una pantalla beta, dice, de acumulación desorganizada de pensamientos, fantasías, emociones sin nombre, que
ni siquiera se enlazan entre sí y que corresponden a estos aspectos más psicóticos. Piensen que aparte, en este sentido, la conceptualización en general de la escuela inglesa, en particular de Melanie Klein, no es una concepción estructuralista, es decir, no es que hay una estructura psicótica o una estructura neurótica, si bien identifica claramente posiciones, que es como un atisbo previo, es como si fuera posición esquizoparanoide, posición depresiva, pero están en permanente presencia, tal como en lo que explica el Wilfred Bion con respecto a lo que son estos elementos alfa, estos elementos beta, y en este encuentro todo lo que se juega respecto de un sujeto en ciernes, un infans, un bebé que está proyectando, largando y necesita, él tiene una frase muy linda, que dice, el primer grito del bebé al nacer es un alarido de descarga de pulsión de muerte y que es contenida por un otro. ¿Y cómo tiene que ser contenida? Sosteniendo algo que metabolice, que reciba, que transforme eso que recibió y se lo devuelva transformado de una manera sintónica con ese bebé. Esto va a dar cuenta de algo que también es retomado en la teoría de Bion, de los dos principios del suceder psíquico, que es la descarga directa y el rodeo. No sé si ustedes recuerdan este concepto cuando en los dos principios Freud dice, bueno, la tendencia es a la descarga directa de la atención. Para Bion esto es una descarga no solamente de cantidades, sino de estos pensamientos que carecen de un aparato que le permita al bebé pensar. Vale decir, son emociones que no tienen, y acá es otro tema que me gustaría al menos nombrárselos, por si luego lo van a profundizar o lo quieren ver. Él toma un poco, yo les dije que él tomaba de la filosofía, estas son ideas un poquito kantianas, vale decir, la idea del a priori, ¿no? Como la idea, tiene una idea de lo que es la formación de preconceptos, conceptos, pensamientos y finalmente un pensar. Pero digamos que en esta secuencialidad hay algo que trae y que requiere de esa categoría que le ayude a contener y pensar eso que expulsa como lo que Kant llamaba el nous, ¿sí? Como ese real exterior inaprensible, para decirlo en otros términos, y que esto requiere de la construcción en el encuentro con el otro de ese aparato de pensar. Un aparato de pensar que permita pensar pensamientos. Parece un trabalenguas, pero es justamente algo de lo que va describiendo en este proceso tan intenso y tan temprano del encuentro del infans con el otro. Y si esto no va ocurriendo más o menos favorablemente o más o menos organizadamente, cuando falta este continente, entonces lo que dice Bion que va a surgir, y traigo otro concepto que aparece en muchos momentos de la obra y aparece en distintos contextos, es la idea del terror sin nombre. El terror sin nombre, justamente lo que va a mostrar es algo de esa aparición de un elemento que no tiene procesamiento que le haya ofrecido a alguien, que no tiene un continente adecuado, y que es
quedar expuesto a ese puro contenido. Yo con respecto, ahora recién que les estaba contando con respecto al bebé amamantándolo en esa fotito, recordaba dos situaciones que en alguna época que yo trabajaba en un centro de salud mental, recibíamos una población que venía de barrios muy carenciados, acá en el Bajo, digo acá porque yo estoy en Flores, esto era en el Bajo Flores, y entonces, Interrumpo un minuto. y sí, Yo estoy grabando. Vos decime cuándo necesitas que yo interrumpa la grabación. ¿Sí? ok, no, Por la este no cuestión de es confidencialidad. Vos avísame. esto es una, perfecto, te agradezco. Esta es Sí. una mera viñeta que está absolutamente desfigurada y anónima, y que aparte la van a poder recoger y ubicar cualquiera de ustedes, porque en ese momento era recién aparecía el término, ¿no? Hoy es un término que circula más porque lo he oído más, pero un día viene un muchachito al que yo estaba atendiendo y yo lo veía que se movía, ¿no? Y estaba sentado y se movía, y era como un rocking, y yo decía, ¿qué le pasa a este pibe? Está drogadísimo. Yo pensé que estaba drogado. Entonces le digo, ¿consumiste algo hoy? Y el pibe me responde, no, doctor, no, justamente tengo una lija. Y en ese momento yo no entendí qué era lo de la lija. Yo entendía a Klein, Bion, dije, la lija, el dolor que no encuentra. Y empecé a interpretar cosas totalmente equivocadas, no era el caso, pero bueno, me disculpo porque era muy jovencito en ese momento. Hasta que el pibe me dice, usted no sabe lo que duele no comer y tener hambre. Era muy impactante, muy conmovedor lo que decía ese muchachito, que era un joven, y que él estaba contándome algo de lo que le ocurre a un bebé cuando grita, que no tiene aparato psíquico de anticipación. Supongamos, cualquiera de ustedes ahora podría decir, ay, me voy a buscar una galletita mientras habla este acá, antes de cenar, como alguna cosita, un caramelito. Tiene una anticipación, tiene un aparato psíquico que permite anticipar ese aumento de cantidades. En el bebé esto no ocurre. En el bebé, cuando aparece el hecho orgánico, al que los ingleses le daban muchísima importancia, aparece como la experiencia del dolor. Y el bebé grita, por eso de entrada, primero alucina un poco, y chupetea el chupete o la mantita, y eso va a tener otra función en su desarrollo psíquico. Pero ese grito y eso que está sintiendo y que la mamá dice a veces, ay, espera un ratito, qué ansioso tenés hambre. Eso es dolor, ¿está? Y ese dolor en el correlato psíquico es algo de esto que Bion trae en términos de una posibilidad, si no hay un continente adecuado, de que se transforme en un terror sin nombre. Y él se refiere a algo que ustedes por ahí lo oyeron nombrar, no sé, a Bruno Bettelheim, que trabajó mucho con el tema de los cuentos de hadas. En la escuela inglesa, a partir de un trabajo de la Klein con respecto a una ópera de Ravel,
del Niño y los sortilegios, que es una perlita, es una joya, que a lo mejor si tienen, por ahí vos se los ofreciste, Estela, pero si no, busquen, es una joyita, justamente aparece la importancia de los cuentos de hadas como un modo de ponerle nombre a esos elementos terroríficos. Por eso los cuentos de hadas siguen siendo clásicos, se siguen contando y se van a seguir contando, así como fueron contados desde la noche de los tiempos, porque cumplen esta función, ¿cómo lo diría Bion? Cumplen una función alfa en el sentido de que va a permitir de esos terrores que pueden aparecer, yo estoy refiriéndome al momento temprano, pero lo que ustedes les propongo como desafío a lo mejor es pensar que esto aparece en cualquier momento, en la patología grave, en el tratamiento de una neurosis, en los momentos de mayor regresión y cambio en un análisis, y cómo lo va a pensar en ese sentido Bion, justamente como, por ejemplo, una cosa que él dice es que el análisis mismo es un espacio continente, casi como un lugar, es una metáfora que también es un poquito geográfica, como el vínculo terapéutico, como un vínculo terapéutico justamente que es necesario, digamos, que haga un poco las veces, yo lo diría así, que haga las veces de ese elemento metabolizador externo, ¿sí? Como alguna vez en la historia de ese sujeto que llegó al consultorio, que llegó a pedir análisis, y que alguna vez fue ese bebé que en el primer grito que dio en su nacimiento, justamente expulsó algo, expulsó, Klein diría, con una identificación o a través de una identificación proyectiva, ella diría instinto de muerte, porque esa fue la traducción inglesa del concepto trip. Este es otro tema apasionante, pero ya tendrán tiempo de verlo en la carrera. Ella decía instinto de muerte en inglés, no pulsión. Y que en ese sentido lo que empezó a producir fue algo que en la salida del grito, en la salida de esa pulsión de muerte, dejó un espacio vacío, dice Bion. Y ese espacio vacío va a ser llenado con pensamientos que puedan ser pensados y tolerados. El análisis va a tener para Bion una función de este estilo en este lugar de continente, digamos, de lugar de metabolización, en que aparecen elementos alfa, elementos que le van a permitir a ese sujeto incluso entrar en los conceptos de Bion en regresiones que le pueden producir momentos terroríficos, pero que va a tener que ver con aquel primer momento constitutivo en que ese infans pudo
expulsar elementos beta y los contuvo la mente de la madre. Otro concepto, la idea de mente, ¿no? Una mente, él hablaba de mente más evolucionada, ¿no? Yo les digo las palabras que él usaba. Después eso lo podemos discutir. Pero digamos, un aparato más complejizado, por ahí lo diría en términos más freudianos, para él era una mente más evolucionada que metabolizara y transformara esos elementos beta, digamos, en elementos alfa, a partir de esa función, ¿no? Es decir, a partir precisamente de la función alfa, pero justamente son, al revés de lo que uno podría sentir, creer, o incluso de muchas corrientes filosóficas, podría creer que primero es el pensar para tener pensamientos. Esto lo tienen que pensar exactamente al revés, porque primero en Bion lo que aparece son los pensamientos. En ese sentido, ¿vamos bien? En ese sentido, para Bion, el pensamiento tiene un primer origen, pero no cualquier origen. Vale decir, tienen que haber ocurrido dos sucesos exitosos, que es que haya habido, por un lado, desarrollo de pensamientos, y por otro lado, que empiece a surgir en ese trabajo que hace la madre, dice Bion, yo diría por ahí el otro que le toca en suerte, un aparato para pensar. ¿Pero por qué? Porque justamente va a ser necesario ese desarrollo de lo que primero aparece, digamos, precisamente como ese conglomerado de sensaciones, ese conglomerado que él va a llamar preconceptos, ¿sí? Y que van a tener como una primera organización en conceptos, pensamientos que van a estar antes que la actividad del pensar mismo, que pueda a su vez contenerlos, y que esto se va a evidenciar entre la regresión y la integración como dos momentos que no solo le ocurren al infans y al sujeto, sino en los momentos de despliegue del trabajo psicoanalítico. ¿Estamos? Y aquí lo que podemos retomar pensando en lo que ustedes ya vieron de Melanie Klein, entre las posiciones esquizoparanoide y depresiva, que producen a su vez un efecto, digamos, en ese movimiento que es necesario contener, no solo por parte de la madre, sino también por parte del analista, eso que el paciente trae en sus asociaciones, en su sufrimiento, en sus fantasías inconscientes, el terror al cambio catastrófico y la despersonalización. Esto es muy, casi diría que es como muy, muy típico, ¿no? Encontrarlo a veces con los pacientes que dicen, cuando empieza a avanzar el análisis, llegan un día y dicen, mira que yo acá no quiero depender de vos, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que ya están dependiendo de uno como analista, pero lo dicen, yo no quiero depender de vos, mira que... pero un bioniano diría, se está defendiendo del cambio catastrófico, de transformarse en un apéndice de ese otro que le ayuda en ese trabajo con ese contenido a metabolizarlo,
Y esto es muy interesante porque cuando falla esa función, en momentos tempranos, aparecen lo que él llama identificaciones adhesivas, que equivalen a ciertos fanatismos, a cierto vaciamiento mental, a cierta imposibilidad de ninguna mirada crítica, y que es por adhesión a un otro, a quedar literalmente adherido, pegado, pero porque es un recurso protésico a la falta de función alfa, ¿sí? Por lo tanto, la eliminación proyectiva tiene uno de estos destinos, una identificación en donde es por un mero efecto de contacto con un otro, en donde vemos que si pensamos en el concepto de Melanie Klein de identificación proyectiva como un intento de meterse en el otro, como fantasía, es un intento de entrarle al otro, pero para dominarlo, para controlarlo. Y la capacidad que describe Bion de una relevancia y una importancia para la constitución de este aparato de pensar es soportar la identificación proyectiva, soportar recibir esos contenidos, ¿no? Era un tipo, a mí me parece muy interesante. Yo les voy a mostrar otra cosita que estuve revisando para mostrarles un poco. Dos fragmentitos de 2 minutitos nada más, para que lo escuchen a Bion, por ahí ya lo googlearon, pero si no lo han visto, es muy breve. Yo tomé dos pequeños recortecitos, que me pareció muy interesante para un tipo interesante, con ideas interesantes, oponiéndose, por otro lado, a la medicina tradicional, al pensamiento psiquiátrico, y, y tomé 2 fragmentos para que lo escuchen a Bion hablar un poquito, ¿sí? ¿Les parece? Sí, lo escuchamos a Bion en este espacio también. Y escuchen lo que dice, porque se refiere a cosas serias, cosas graves. Piensen que esta gente estuvo en las guerras, en la guerra mundial, en la entreguerra, atendiendo gente mientras caían las bombas, atendiendo a toda la gente con la familia en el frente, gente que se moría. Eran situaciones extremas que creo, esto ya es una interpretación, digamos, bueno, no es muy original de mi parte, pero que estimularon, digamos, a que pensaran muchas de estas cosas, ¿no? Les puse un poco de arte abstracto por los elementos beta, chicos. Pueden ver bien el subtitulado, ¿no? En español. Ok. Will you come and look after these people in this particular ward, should we say, of the hospital? The terminal cancer patients. Y el tipo lo cuestiona. Terminal cancer. Cáncer terminal, ¿qué decís? You only got to think about it a bit. You realize what a ridiculous phrase it is. How do they know it's terminal? Terminal of what? What is the end point of? And in any case, what we are concerned with, we're not really concerned with arranging the funeral arrangements or something of that nature.
Es What decir, we're really concerned with is living people. la apuesta a la pulsión de vida, ¿no? And if there's a job to be done for making the life of people in a particular ward bearable for such length of time as you've got to live, then there's something to be done. Hasta el último momento el tipo apostando a ese trabajo de I sometimes contener, think, ¿no? that there's almost an occupational neurosis of Neurosis ocupacional de los analistas. because so much time is spent in finding out the various mistakes that are made, our faults, sins, crimes, and so forth. One forgets that it's a very unimportant part of the whole story, because one wants to know, no doubt, what one is bad at. Quite useful to know that. But the really important thing to know is what part of it are we any good at? Now, why that is, I don't know. Presten So atención. I think that the infant must have a personality. El infante tiene que so tener una must- personalidad. The old person, however ill they may be, however convinced that they are that they've reached their terminal position. If they had, there's no problem. There is a problem, though, in that little tiny gap of whatever it is, day, weeks, months, between that point and the point at which one no longer exists. So I think once again, one has to get back to this curious business of considering that not only has an anatomy and a physiology, but Bueno, me parece que era una posibilidad de verlo en vivo y en directo a Bion cuestionando esto de las sentencias firmadas del discurso médico. Me parecía que era una cosa rica para ustedes escucharlo ya como un tipo grande, un tipo consagrado que se lo estaba consultando y teniendo, por eso digo, esta particular apuesta, digamos, en relación con lo que significaba, con lo que significa, ¿no? La apuesta del psicoanálisis en relación con esos elementos que él venía teorizando a lo largo de toda su trayectoria, digamos, respecto de la pulsión de vida y cómo era entendida en un contexto, por ejemplo, tal como el que uno podía, como se lo consultaba ahí, y como él traía de ejemplo, con pacientes terminales, ¿no? Esta imagen que les traigo justamente es de una representación del Niño y sus sortilegios. El Niño y sus sortilegios es esa ópera de Ravel. Era de Ravel, ¿no? O estoy diciendo, era de Ravel. Es de Ravel con las novelas de Colette. De Colette, claro, la novela de Colette. La ópera es de Ravel. La ópera es de Ravel, en que repentinamente ese cuarto de ese niño en que lo encierran castigado, los objetos de ese cuarto empiezan a cobrar vida y lo empiezan a atacar. ¿Cómo lo entendería Bion
cómo tomaría Bion como una falta de una adecuada pantalla alfa, de elementos alfa que permitan organizar y recibir, conteniendo las identificaciones proyectivas, y que a falta de estas identificaciones, continentes de las identificaciones proyectivas, estas retornan desde los objetos como en el delirio, en la psicosis. El odio del niño contra la madre, si no lo tolera la madre, va a retornar de otro lado hacia él, como en el caso de esta ópera, en que los objetos lo atacan, cobran vida y lo atacan. Hace poquito me ocurrió en una sala de espera que había un niñito tendría 3, 4 años, y no me acuerdo qué había ocurrido, que la madre no le dio algo. Entonces el niño le dice: mala, sos mala. Y la madre, ni lerda ni perezosa, le responde: malo sos vos. Se lo retrucó. Y yo en ese momento me trataba como de concentrar en otra cosa, no quería meterme en esa escena, porque era la escena justamente donde quien tenía que contener el odio del pibe y decirle: bueno, el celular, ponele, no te lo voy a dar, seré mala, pero el celular me salió caro y no me lo vas a romper, suponete. Sí, soy mala, ahí, ¿cuál es el problema? Invento, estoy diciendo una cosa que no ocurrió. Pero en vez de decirle eso, le devolvió que él era malo. Con lo cual, en el pensamiento de Winnicott sería: lo mandó de vuelta con elementos beta. Lo mandó al cuarto castigado a que lidie solo con esa historia. Nosotros tenemos una versión Disney de esto, que es cuando cobran vida los utensilios, las tazas, en La Bella y la Bestia. Otra pobre chica, esta que sale a la sexualidad y arreglate, estaba sola con el padre, era todo incestuoso y todo era un monstruo tremendo, donde lo que aparecería desde Bion sería nuevamente los elementos pulsionales, los elementos sexuales, hostiles, incestuosos, agresivos, destructivos, sin procesar, puro elemento beta que retorna desde los objetos que cobran vida, como una psicótica, pobre chica, digamos. Pero justamente lo que va apareciendo es de qué modo, ¿no? En ese otro cuento de hadas, va, en la medida que ella logra una organización por otros factores, logra una organización de esos elementos beta en una pantalla alfa, se va pudiendo acercar, va pudiendo integrar elementos desorganizados de la sexualidad, que para esto va terminando de esta manera ¿cómo se dice? El cuento este de la Bella y la Bestia, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, Estela? Pregunto mientras tanto. Tenemos un rato más. Sí. Buenísimo, Tenemos buenísimo. un rato más, después hacemos algunos comentarios, preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, acá aparece algo que yo no quería dejar de mencionarlos, lo que aparecen como lo que él llama los supuestos básicos. Son supuestos básicos que él piensa en relación con el sujeto, pero respecto de la organización de los grupos.
él considera justamente que hay como unas estructuras representacionales que organizan. Piensen que para Bion la salud mental era posible de ser considerada como tal en la medida que había posibilidad de funcionar en grupo, y esto por lo tanto era un modo de la posibilidad de funcionar en una sociedad, y que siempre había una valencia abierta, decía él, en relación con algo de lo que eran supuestos básicos como modos de aparición, por un lado, de algo que rápidamente en cualquier grupo va a tener que ver con algo de un origen con una pareja fundadora, una pareja apareándose, la que es idealizada y odiada. Y en ese odio y en ese, por ejemplo, dentro de los grupos siempre aparecen los líderes con los que hay que tener una relación de respeto que está junto con la de rivalidad. Pero ese respeto responde a la vez a una regresión que muestra de aquella pareja fundadora en esa versión de apareamiento una dependencia, ahora al grupo, ahora al otro, en donde lo más complejo que suele ocurrir es que se realicen las fantasías, que son las fantasías de destrucción, de separación, y que responden a ese otro supuesto básico, que es el de ataque y fuga, en donde lo que se desmembra en esta suerte de organización fantasmática de los grupos es justamente ese lugar que había adquirido como un modo en que el sujeto se ubica y encuentra un lugarcito siempre orientado por unas valencias que van a ir mostrando una variación entre estos elementos. Y esto también él lo va a observar, o lo va a intentar ubicar, dentro del proceso analítico, ya no del grupo, sino del proceso analítico en que escucha a sus pacientes, al que él propone recibirlos sin memoria y sin deseo. Supongo que esto les debe sonar, porque él tenía en ese sentido una preocupación con respecto a que la memoria era una obturación del pasado. Y el deseo daba cuenta de otra obturación, que es la obturación de un futuro, de una expectativa, y que por lo tanto en el encuentro, hoy habría tantos otros conceptos, pero me resulta siempre interesante cómo Bion lo planteó en su momento de ese encuentro en el que el analista se debería predisponer con cierta sorpresa respecto de recibir a su paciente cada vez, en cada sesión, con una expectativa de encontrar algo nuevo, con una expectativa de encontrar algo que no esté condicionado por eso que había ocurrido la sesión anterior o todo el tiempo anterior que ese paciente estuvo allí en el desarrollo de ese análisis. Él plantea también unos factores que me parece interesante porque va desplegando esto que tiene que ver con los vínculos, unos factores que adquieren
el nombre y que los trata en relación con el lazo con los otros, digamos, respecto de 3 palabritas. La primera es amor, el factor L, y dice que el factor L es la posibilidad de funcionamiento, despliegue de la pulsión sexual en el sujeto a partir de haber sido amados. Y haber sido amados en términos de Winnicott como la posibilidad de haber sido buenos continentes aquellos que nos amaron, para tolerar, para soportar esos contenidos de tipo beta, esos contenidos locos, desorganizantes, y que por lo tanto permite el factor L el despliegue de una pulsión, la pulsión sexual, y que es tan importante como el factor H. Porque el factor H precisamente va a tener que ver con la potencialidad del despliegue para el desarrollo del sujeto. Él hablaba del individuo, ¿no? En muchos casos lo van a encontrar. Yo estoy diciendo sujeto, pero no es muy correcto en términos de Bion. Pero digamos que hay algo así que tiene que ver con esa posibilidad de que el individuo despliegue una agresividad sin temor a destruirlo al objeto, sin temor a destruir a quien recibe, es decir, con la posibilidad de tolerar una ambivalencia, en el despliegue de ese odio, ¿sí? Vale decir, en la posibilidad de que ese factor H no sea algo eliminado, sino que sea algo que tenga un lugar, tanto como el factor K de knowledge, que si lo anterior funcionó, es el que va a permitir una capacidad también de seguir recibiendo, de abrir la curiosidad y de abrir al sujeto a la experiencia y al conocimiento. Por eso pero a un conocimiento que da cuenta de una flexibilidad psíquica, ¿no? Me parece esto también importante señalarlo, porque tienen unos opuestos que son el menos L, y este menos L, ahí toma un concepto Meltzer, es el menos L del desmantelamiento. Vale decir, el no amor, o digamos que la negatividad de ese amor, la falta, ese no haber sido amados, que siguen la línea del continente para esos preconceptos, esos elementos beta, ese elemento destructivo y desorganizante, lo que produce justamente es un desmantelamiento de toda posible pantalla alfa, que era esta que organizaba, ¿se acuerdan hace un rato que comentaba los elementos beta? A esto es a lo que le llama Meltzer, y de ahí aparece como otro inglés, Meltzer, ¿no? Otro gran analista de la escuela inglesa, lo que aparece con el concepto de desmantelamiento, del no ser amado al desmantelamiento psíquico, que en verdad él lo trae en relación con ese desmantelamiento de la pantalla alfa, ¿sí? El menos H, otro factor como de la negatividad del odio,
tiene por otro lado una característica muy crucial y sustantiva, que es la del odio sin representación. Nuevamente aparecen vivencias. Me estoy acordando de otro caso que tampoco es necesario, tampoco es necesario que interrumpamos, porque voy a decirlo lo suficientemente deformado. Hace unos cuantos años yo he trabajado mucho con pacientes psicóticos, y en este caso era un adolescente que nadie había entendido demasiado que era un psicótico, que había pasado un poquito desapercibido como tal. Entonces los padres me van contando, ¿no?, que había... bueno, hay otro concepto que no sé si lo mencioné, si no lo digo ahora, que es el objeto bizarro. El objeto bizarro es otro concepto importante para cuando vayan a la lectura y retomen los artículos, que es ese objeto que cobra vida, como en los ejemplos que traía de las películas y la ópera, y que en la psicosis aparece tanto como un elemento de ese estado de alucinosis, ¿no?, entre delirante y alucinante. Entonces ellos me habían contado muchas cosas que eran particularmente llamativas. Entonces yo los invito a que lo traigan a ese hijo, y la primera vez que entra a mi consultorio, en ese momento mi consultorio estaba en un departamento adentro de un edificio. Entonces yo lo acompaño, como estaba en un primer piso, vamos por la escalera, subimos, yo le abro la puerta y el paciente pone un pie en el umbral de la puerta y se queda petrificado. Imagínense la escena. Yo estaba con una mano en el picaporte esperando que entre, y él como si se hubiera quedado frisado, como si se hubiera quedado detenido en la entrada, mirando hacia arriba y moviendo los ojitos un poquito, ¿no? Esa situación era una situación particularmente difícil para mí, clínicamente hablando. Entonces cuando... Pasá, le dije yo. Sí, y él quieto, con un pie en el umbral, helado y mirando hacia arriba, me dijo, pará porque siento algo. ¿Qué sentís?, le pregunté yo, que seguía con la puerta en la mano, el picaporte en la mano. No sé, siento algo, repetía. Hay algo. Por eso les digo que ahí me vino muy bien el estudiar la escuela inglesa, porque yo empecé a interpretar un poco a tientas. Empecé a hacer alguna hipótesis por lo que me habían contado sus padres. Empecé a hacer alguna hipótesis por mi relativa experiencia clínica. Entonces yo empecé a decirle cosas como, por ejemplo, que seguramente estaba asustado, que eso se sentía horrible. Pero recién cuando le dije, vos tampoco sabés quién soy yo, y conocerme te asusta, él se aflojó como un robot que le habían puesto aceite. ¡Ah! Ahora sí, me dijo, y entró al consultorio. Lindo el consultorio. Está lindo. Como si nada hubiera ocurrido de esos
10 minutos que estuvo parado en la puerta y yo hablando, y él diciéndome esperá. Había algo de una sensación, bueno, en ejemplos mucho más cotidianos y menos psicóticos, a veces aparecen personas que dicen, tengo un dolor, ¿dónde? No sé, es un malestar, pero orgánico. Sí, no sé, pero te duele la panza. No, es como, bueno, eso es otro ejemplo de un retorno también de estos elementos que a veces pueden ser odios sin nombre. Este mismo paciente, que también lo voy a contar un poquitito, un poquito desfigurado, no, muy desfigurado, para no revelar ninguna cosa de su identidad o a posibilidad de identificarlo, él en un momento se recuesta en el diván. Perdón, que sonó el teléfono. No sé si se oyó ahí, pero acá me sonó el teléfono. Entonces, de pronto se recostaba en el diván, se sentaba. Yo nunca jamás le había pedido que se recueste, pero había un diván ahí, el tipo se acostaba, teníamos la sesión, siempre eran elementos muy inquietantes. Hasta que un día él se recuesta en el diván y hace un gesto como quien se va a bajar, ¿no es cierto? Se recuesta y baja una pierna como quien va a sentarse, pero en el medio del recorrido vuelve a paralizarse y levanta un poquito la cabeza, mira hacia una biblioteca que estaba suspendida en la pared y dice, ves lo que pasa, ¿no? Ves lo que pasa. Yo a eso le respondí, cuántas cosas que están pasando, fulano. Pero yo le hablaba a él, ¿no? Cuántas cosas que pasan. Y él me respondió, mirando a la biblioteca, como si le hablara a la biblioteca. Esto, asociación ilícita. Esto, asociación ilícita. Yo me acuerdo que le interpreté a él y le empecé a señalar cosas que venían ya ahora un poco más avanzado el tratamiento, con respecto a lo que él padecía, lo que él vivía también como muchas sensaciones de un muchacho que apenas había salido de la pubertad y todo le parecía criminal, incestuoso, tremendo, aterrorizante, pero que no le habían ayudado de entrada a pensarlo, diría Bion. No le habían ayudado los continentes a organizar esas primeras sensaciones. Cuando yo este material lo llevé a la supervisión, yo supervisé cada vez que venía a la Argentina con un enorme psicoanalista argentino que justamente se analizó con Meltzer, este que les contaba recién. Él estuvo allá en Londres, se fue muy jovencito de la Argentina y siempre volvía acá a la Argentina y tuve la enorme suerte de poder analizar, sí, analizarme también. Un poco me analicé con él porque me decía cosas en esas supervisiones que me tocaron y me modificaron, creo que mucho a mí mismo, ¿no? Y él me decía, me trataba de usted, y me decía, usted se equivocó en interpretarle al paciente. Usted le tenía que interpretar a la biblioteca, lo cual era como, yo decía, voy a estar más loco todavía que mi paciente, más chiflado. Y él me decía, no, porque su paciente necesitó un objeto satélite para mostrarle sus elementos beta.
no podía dirigírselos a usted. Era muy peligroso, lo podía matar. Y para mí era, ¡wow! ¡Qué impresionante! Porque era, qué suerte, hay una con la cámara prendida que es Carolina y se sonríe con mi historia clínica. Es decir, porque era como descubrir ese universo psicótico, el modo de llegar allí para ofrecer algo de esto en el tratamiento que yo les estoy contando, y que dentro de estos elementos negativizados, ¿no?, hay uno tercero, que es el menos K, minus knowledge, ¿no?, el conocimiento negativo que se expresa en los prejuicios, en los mitos, en la inflexibilidad de los fanatismos, en cualquier neurosis vulgaris, digamos, ¿no? Pero que retorna con la virulencia inflexible de la certeza delirante en la psicosis. Yo espero no haberlos abrumado con todo este volumen conceptual, pero quería hacer un recorrido, al menos. Te agradezco de nuevo, Estela, por la invitación. Ya te puse ahí que me había encantado esa foto, así que la aproveché para poner en el cierre de la presentación, y quiero agradecerles mucho haber estado ahí en este panorama, en este pantallazo con respecto a las ideas principales de Wilfred Bion. Muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, y yo creo que es oportuno abrir, digamos, aunque sea unos minutos, por si hay preguntas o algún comentario que quieran hacer. Adelante, los escuchamos. Griselda, hola Griselda, ¿cómo estás? Estás muteada, nuevo significante. Ahí está, ¿no? Ahí está. La frase más dicha del 2020, leí el otro día. Estás ahí y estás muteada. Adelante, Griselda. De lo último, esto que estuvimos hablando del elemento menos H, el odio sin representación. O sea, avión no lo entiendo, pero esto menos lo entendí. Y otra cosa, todo es tan negativo. Todo es tan negativo en el mundo Bion. O sea, ya venimos de una claim, todo negativo, catastrófico, todo malo, odio, agresión. Uno del ser humano como algo desde niño tan... Mira, no sabes cuánto te entiendo, Griselda. No sé si estabas al principio de esta reunión. Sí. Viste que dije que tengo un tema con el video. No, pero viste que yo dije que, no sé si, que yo dije que a mí me acordaba cuando yo hice escuela inglesa en el grado, que a mí me generaba mucha resistencia, contaba, que escuchaba ese modo de expresión, que después lo aproveché un montón, ¿no? Y que me sirvió mucho, pero vos pensá, o todos ustedes, si les produce esto mismo, yo te sugiero que lo pienses en clave de pulsión de muerte. Sí. Vale decir, la escuela inglesa le da, así como Winnicott no toma la pulsión de muerte, atenti, que ese es otro temazo, la escuela inglesa, particularmente con Melanie Klein, le da una preponderancia a la pulsión de muerte como un elemento
está allí permanentemente manifestándose y que aparece en estos elementos hostiles, que son construcciones acerca de ese universo psíquico precario y a la vez complejo en su conformación, de ese sujeto adviniendo, ese bebé, ese neonato, donde luego de 9 meses de estabilidad de temperatura, de alimentación vía cordón, de oxigenación sin esfuerzo, de constancia en la oscuridad o las penumbras, la amortiguación de los sonidos externos, de pronto sale y todo eso se rompe abruptamente, y esa tensión que crece y es insoportable es para Klein, ¿no es cierto? Y para lo que va a seguir justamente en Bion, es la expresión de todo ese elemento arrasador de pulsión de muerte que tiene que sacarse de encima, junto con ese colapso pulmonar en donde por primera vez entra aire, perdón, y va a filtrar por primera vez el oxígeno en esos pulmoncitos recién estrenados. El intercambio no es relajado, no es como la foto que yo te mostré. Viste que puse una foto del bebito así, de publicidad. Bueno, no es eso. Es de violencia, es de desesperación, es de alarido de vida, luchando contra el ahogo y la muerte. Ese microclima es lo que describe con todas sus metáforas la escuela inglesa, creo que mejor que ninguna otra. Y precisamente por qué, perdón, Perdón, y es lo que queda inscripto desde el momento 1, desde el momento 0-1, digamos. No solamente, atenti, no solamente. No, bueno, pero lo primero que queda inscripto es eso. Bueno, no es lo primero, es decir, lo primero es el encuentro, y este encuentro va a dar, vos pensá esto otro, Griselda y todos, ¿no? Somos los únicos mamíferos, con excepción de algunos marsupiales, como los canguros, los únicos que nacemos y si no nos asiste un otro, nos morimos. Sí, sí. Sí. Entonces, ahí hay algo de esa inscripción que vos traes que no es sin el otro. Por eso el primer elemento de toda la vasta obra de Bion, que yo me gustó compartir con ustedes, era la de contenido y continente, porque me parecía que era una dupla que daba cuenta de ese primer encuentro conceptualizado de un modo que nos permitía pensar algo de cómo se daba, porque ahí va a empezar, es decir, por ejemplo, Bion en alguna obra dice que si en el encuentro no hay una madre que logre apaciguar en una identificación que contenga esas identificaciones proyectivas, las tolere y sobreviva, las resista, lo que va a devolver son elementos beta de entrada que producen psicosis. Ahora bien, volviendo a tu pregunta inicial, la escuela inglesa nos cuenta muy bien en psicoanálisis cuál es nuestra argamasa, de qué estamos hechos. Por supuesto, vos después podés decir, no, viejo, somos significantes porque
yo estoy con la escuela francesa y fenómeno. Pero en la escuela inglesa, u otro que te va a decir, no. Representación cosa, representación palabra, ojo. Pero acá lo que aparece como marco conceptual es una descripción de esa argamasa humana hecha de elementos que, recordá, con la pregnancia que le da la pulsión de muerte, es odio, destructividad, vivida en el interior, expulsada al exterior, y que dependiendo de cómo fue la singularidad del encuentro con el otro que te tocó en suerte, van a ser esas primeras inscripciones. ¿Me expreso? Sí, perfecto. ¿Te ayuda lo que te digo o te compliqué un poquito? No. Sí. Siempre, Bueno, de grande uno cree, yo la culpa me invade como que no sé, los seres humanos y ahora sé que me viene de Klein la culpa. repetilo todo, por favor. Decís que te viene de Klein la culpa porque ¿qué? Claro, no, yo decía que siempre de grande creí que la culpa me venía de la religión, de nuestra sociedad tan cristiana y nuestra culpa. Y no, después me di cuenta de que no, que Klein me dice que no, que me viene de mí misma, de ese odio que le tuve tanto. Bueno, las religiones son isomórficas, ¿no? Es decir, las religiones sirven como, son sistemas isomórficos respecto de estos sistemas que encontraron primero. Hoy soy puro Bion y escuela inglesa. Sí, está bien. Sí. Entonces yo te diría, encontró justamente, como si fuera un modo de poner en juego esos elementos ajenos pero incrustados, superyoicos, en una estructura que los actúa y que organiza de un modo sintomático, vamos a decirlo así, la más artificial, ¿no? En el sentido de... Vale decir, vos crees que vos le haces caso a los preceptos religiosos y que algunas cosas te parecen reprochables, que un sacrificio te parece algo muy importante, muy valioso, y que eso te calma, que sufras, que tengas un sacrificio. ¿Entendés? Pero no es más que una ayudita externa para poner en acto a esos elementos del mundo interno que atacan, que juzgan, que critican, que son puro cultivo de pulsión de muerte. Esa es una frase de Freud, el yo y el ello, pero que lo toma mucho Klein. El cultivo, y acá en la Argentina, por si les interesara, quien trajo el psicoanálisis a sí, en definitiva, a América Latina, y era un español que fue Ángel Garma, y que trajo mucho en ese sentido en una época de la escuela inglesa, digamos. Esto me parece muy importante que nosotros volvamos a tener en cuenta, y te agradezco, Jorge, traerlo, porque desde nuestros primeros encuentros, lo que nosotros señalamos es que frente a la producción de Freud acerca de la pulsión de muerte, muchos de sus discípulos renegaron, pero a partir de esa revuelta se creó la escuela inglesa, que no es ajena al exilio de Melanie Klein a Inglaterra, justamente efecto de la guerra. Y que quizás una de las preguntas que nosotros
pensamos que, por lo menos yo tengo como hipótesis, es que si bien la cuestión de la sexualidad era algo que ya estaba como asentado, ya no era algo discutible, lo que tiene que ver con la pregunta acerca del odio en la condición humana, ¿no? Porque no nos olvidemos que ahí estaba en juego el huevo de la serpiente, la cuestión del nazismo. Digo, creo que la pregunta viró quizás del origen de la causa de la sexualidad humana a la causa del odio en lo humano. Y que, digamos, la Melanie Klein empieza a situar esa dimensión casi de entrada, digamos, ¿no? Y que las formas de tramitar esa lectura de la pulsión de muerte, entendida como odio y agresión, las formas de tramitar eso permitían, digamos, el acceso a la vida. Entonces, creo que la dimensión del sadismo, hasta Winnicott, que lo toma efectivamente de otra manera, la pregunta por el origen del odio y la destrucción atraviesa a escuela inglesa. Por eso creo que es muy interesante eso que vos tomaste como la cuestión de la agresividad, porque, y eso es algo que Lacan hace también, una diferencia sustancial entre la agresividad y la agresión. La tensión agresiva es constitutiva y tiene que ver con la relación con el semejante. La agresión es otra cosa, que tiene que ver con ese impulso de la pulsión de muerte no tramitado en términos de escuela inglesa y que termina como un acto agresivo, que en absoluto es lo mismo que la agresividad, ¿no? Me parece que es muy interesante. Y la otra cosa que me parece sustancial, perdón que yo acapare estos minutos, respecto a la pregunta de Griselda, que creo que es sustancial, es si nosotros podemos pensar que hay una inscripción previa al encuentro con el otro. ¿Sí? Y efectivamente, como decía Jorge, no hay inscripción previa sin el encuentro con el otro, porque sin el otro no hay vida. Digo, estamos librados a la muerte. Después podemos adjudicarle a eso un valor pulsional, como quieran, pero sin ese encuentro con el otro, estamos absolutamente entregados a la desaparición, a la muerte. Es cierto que la pulsión de muerte no es la muerte, pero sin el encuentro con el otro no hay vida. Y por otro lado, como decía bien Jorge, no hay sexualidad, porque ese amor produce, más allá de lo que se propone, una sexualidad cuya promesa no cumple, hay que decir. Es decir, nos introduce, ¿no?, a la sexualidad que después efectivamente no satisface. ¿Por qué? Porque es incestuosa, ¿no?, que era lo que introducía también Jorge, como esas figuras que en algún sentido, ¿no?, producen ese efecto, digamos. La introducción de la dimensión del otro tiene su costado bestial, como el de la Bella y la Bestia, ¿no? Entonces, pero sin el otro no hay ese encuentro, ¿sí? No hay esa inscripción, no hay esa posibilidad de la vida y mucho menos de la sexualidad. Bueno, nada, esto para efectivamente, estamos en la línea de lo que vos comentás, Jorge. A nosotros nos interesa la articulación conceptual, con lo cual, bueno, es difícil transmitir un puro bion, digamos, ¿no? Porque no es la idea, digamos, no hay más que lecturas posibles. Y bueno, creo que en ese tránsito estamos. No sé si hay alguna otra pregunta para hacer, si hay algún comentario. Hola, Horacio. Miren, es acércate al micrófono, Horacio, porque no se te escucha. Lo que quiero comentarles. Tuve que hacer un escrito para otra materia que tenía que integrar varios elementos. ¿Puede ser un poquito más fuerte, Jorge? Horacio, un poquito más fuerte. Tuve que hacer un escrito para otras materias y no sabía cómo integrar una serie de elementos que tenía que integrar en un texto. Y por un momento
me acordé del doctor Florencio Escardó. El doctor Florencio Escardó lidió durante 32 años para incorporar a las madres en la internación junto con los niños, en la sala 17 del hospital Ricardo Gutiérrez. Ahí hay un ejemplo muy práctico, porque él intentó eso a partir de observar que los chicos se curaban mejor y más rápido cuando estaban asistidos por las madres. Bueno, tuvo que lidiar 32 años para lograrlo, pero lo logró, y hoy en día es prácticamente una norma que se internan las madres junto con los niños. Es un ejemplo práctico, cercano, que lo tenemos acá cerca en el barrio norte, en el Hospital de Niños, y que creo que tiene validez y es pertinente para ejemplificar lo que estaba diciendo Jorge. Bueno, nada más. Gracias por el comentario, Horacio. Me da mucha alegría que lo traigas a Florencio Escardó, que es una figura tan relevante en la pediatría internacional, un tipo cuyas ideas afectaron a todo el planeta, y antes que en la Argentina, en los países nórdicos, como ocurre muchas veces, como algunas de las ideas de Arnaldo Raskowski, o en Italia, por ejemplo, en otro lugar que tuvo mucha preponderancia. Un Florencio Escardó que también fue muy criticado, pero él hizo un trabajo enorme, enorme, de difusión de conceptos psicoanalíticos que integró con la pediatría y que tuvo la habilidad clínica de comprender, por ejemplo, esto de la importancia de que las madres internen, que era desprolijo para los médicos, era un desorden, era una molestia, pero él había conocido los estudios de Spitz, él había conocido de qué se trataba el hospitalismo, el marasmo, la necesidad de la presencia de un otro ante otro concepto freudiano, pero tan importante como es el de la indefensión, ese estado de indefensión en que es arrojado el ser humano en su nacimiento al mundo. Y una indefensión estructural, si queremos, que nos va a acompañar siempre, aunque hagamos de cuenta o hagamos algún firulete, en relación a esto que me alegra que traigas, porque da cuenta precisamente, y usaste la palabra además, integración, ¿no? De integración de varias cosas que tuvieron un efecto muy fecundo para el Hospital de Niños, para la pediatría en la Argentina y en el mundo. Hoy lleva el nombre de Florencio Escardó, el Hospital Pediátrico de Tigre, gracias a Alberto Grieco, que es un discípulo de él, un tipo maravilloso. Bueno, no sé si no queremos ya abusar más del tiempo, como estamos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o alguna intervención? Bueno, de paso saludamos a Eva Liberti, Eva, claro. compañera Obvio. de muchos años, ¿no? Así es. Repetí lo último que no te oí. Que fue su compañera durante muchos años. Claro, claro. Ella fue una enorme inspiradora para Florencio Escardó, Piolín de Macramé. Piolín de Macramé era como firmaba sus notas de difusión en revistas, ¿no? Era tipo excepcional. Pero muy bien que te acuerdes también de ella. Yo los conocí porque lo visitaba en el consultorio, ahí en la avenida Santa Fe, cerca de Pueyrredón. Sí. Llevaba unos productos para bebés. Seguí hablando mientras voy a buscar algo. Y bueno,
entre esos productos llevaba unos productos de una línea francesa que cuando él los vio, los conoció, enseguida la llamó a Eva, que tenía el consultorio que daba hacia atrás, en la planta baja, a unos jardines muy lindos, y la llamó porque yo llevaba una crema, entre otras cosas, y la llamó porque dijo, esto le va a interesar a Eva. Y bueno, ahí los conocí, charlé con ellos y tuve el gusto de partir y de visitarlo en varias oportunidades, ¿no? De esto hace muchos años. Sí, claro, qué lujo. Pero bueno. Qué hermoso poder contar esa anécdota. No, yo le fui a buscar una cosa que encontré ya hace muchos años en una librería de viejo, pero para que tengan idea de esa tarea también, que eran estos libros, que son 3 volúmenes, que eran libros de difusión. Esto fue recontra criticado, pero mal. Y tuvieron, por supuesto, era una psicología, como decían en esa época en la facultad, para ti, como la revista. Pero era una difusión en estos 3 tomos que, miren el lomo, ahí está, ¿ven? Que dice Florencio Escardó, era el que había armado esto que después pasó a ser lo de Escuela para Padres, pero que tuvo una pregnancia tan grande a la que hoy nosotros le tenemos que agradecer esa difusión de aquellos años, ¿no? Y a muchos otros que han hecho tanto por la difusión de nuestro arte y ciencia, digamos, en términos que se despertara en una población como la nuestra el interés, la expectativa de que el psicoanálisis tenía algo para ofrecer, para decir, que haya un lugar para que la gente diga, quiero un analista, por ejemplo. En ese sentido, la cuestión de la guerra, ¿no? Tuvo impacto porque Ángel Garma, que también yo lo recuerdo cuando empezamos, Ángel Garma se fue exiliado por la Guerra Civil Española. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea que casi podemos decir que el punto fundacional del psicoanálisis en la Argentina tuvo que ver con la cuestión de los exilios y de la guerra, y que por otro lado la preponderancia materna que tuvo la escuela inglesa también tiene que ver con que se percataron seguramente los que atravesaron la cuestión de la guerra, de que los niños quedaban a merced de las madres y los padres estaban como soldados en la guerra. Cuando se percataron de la importancia del otro en la cuestión del desarrollo, no cognitivo, sino emocional, por tomar esos términos, le hablaban a las madres, como le hablaba a Winnicott. Y entonces el psicoanálisis se terminó en esos tiempos de armar bajo una lógica de difusión, de divulgación, que permitía en algún sentido salvar a las poblaciones de niños que en algún sentido estaban diezmados por la guerra. Entonces, digamos, parece que no, pero le debemos bastante a los efectos de la guerra en la fundación del psicoanálisis, ¿no? A lo que tiene que ver con el malestar en la cultura, y que, bueno, la escuela inglesa tomó un sesgo de la pulsión de muerte entendida como agresión y destrucción en relación a la época que le tocó surgir, ¿no? Quizás la época de Lacan fue otra que también tomó cuestiones de la escuela inglesa, pero que se desarrolló en otro marco de la civilización, por decirlo de alguna manera. Y ahora veremos lo que viene, que no sabemos cómo será después de esta época pandémica.
¿no? Que habrá que ver qué nuevas lecturas surgen. En ese sentido, después cuando veamos Winnicott vamos a ver la doxa no tiene por qué ser inflexible. Es necesaria una teoría, pero estamos abiertos siempre a poder tener ciertos cuestionamientos, ¿no? Cuestionar algunas cosas que damos como por supuestas. Así que bueno, te agradecemos mucho, Jorge. Para nosotros esto es del orden del intercambio y la conversación, así que eso es lo que queremos transmitir, un momento de intercambio. Así que bueno, súper agradecidos por tu generosidad, y si hay preguntas que no tuvimos la oportunidad de hacértelas, haremos llegar. Hay alguien escribió algo, excelente el encuentro, mil gracias a y a Jorge, en especial por su generosidad. Facundo Román, gracias Facundo. Yo te agradezco un montón la invitación, vuelvo a decirles que para mí es un placer abrir este espacio de Bion, digamos, y participar en él con vos, Estela, y en particular también para Psico, para el grado. Me da una enorme emoción, me da mucha alegría, y espero que sea un posible estímulo para que ahonden, para que profundicen y aprovechen esta oportunidad de autores tan interesantes y con una profesora tan destacada como Estela. Así que mucha suerte para todos ustedes, ¿eh? Ahí pone excelente explicación de Bion, Catalina Briñol. Gracias, hermosa clase. Muchas gracias, Jorge, de Martín Godoy. Bueno, un cariño muy grande y buenas noches. Bueno, nos estamos viendo y que estén todos bien. Ya están las notas subidas, así que... Muy importante, muy importante. Chao, gente, hasta luego. Adiós. Chao, gracias, Jorge. Chao, gracias, buenas noches. Chao, chao.